Bien, a partir de este momento vamos a dar inicio ya a este acto, reflejando los 86 años de vida del Partido Obrero Revolucionario. Por Con las masas al comunismo. Vocero Fabril, presente. La unidad de los explotados, bajo un pliego nacional. Centro Cultural, Fabril 18 de mayo. Libros, documentales, proyecciones, charlas y café. La inviabilidad de la revolución en una sola nación y la aplicación del programa de transición en los países atrasados son las banderas fundamentales del trotskismo, línea política asumida por el Partido Obrero Revolucionario, fundado en Córdoba, Argentina, en junio de 1935 por José Aguirre Gaibor, destacado ideólogo marxista de la época Tristan Maró del grupo Tupac Amaru, ambos exiliados en el periodo de la Guerra del Chaco. El POR definió su identidad en 1938, después de que la Cuarta Internacional naciera como corriente trotskista, enfrentada al estalinismo que mezquinamente se apoderó de la gran revolución de 1917. A los 86 años de vida del Partido Obrero Revolucionario, ha ido cosechando la confianza y el reconocimiento de propios y extraños, como una verdadera dirección que da respuesta con claridad meridiana a los problemas políticos, económicos y sociales cotidianos en base a su polémico programa. Camarada Atilio de Brasil, camarada Ramón Vasco de Argentina, camarada Hugo de Chile, camarada Miguel Lora de Bolivia, camarada Alfonso Velarde de Bolivia, camaradas de las diferentes instituciones presentes en este lugar, simpatizantes del Partido Obrero Revolucionario, tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos esta transmisión a través de Facebook Live, Partido Obrero Revolucionario, la Red Nacional de Noticias, RENO. Por Santa Cruz, Kiosco del Viejo, La Chispa de Sucre. Estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, para nuestro país y el contexto internacional. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este acto, recordando los 86 años de fundación del Partido Obrero Revolucionario. Escrita y musicalizada por dos obreros franceses, Eugenio Pottier y Pedro Lehiter, en el año 1871, y entonada por primera vez el 23 de julio de 1888, el himno del proletariado mundial, hoy con fervor revolucionario y con el puño izquierdo en alto, entonamos la Cuarta Internacional, esta vez bajo la dirección de los dos camaradas presentes. A los pobres del mundo, de pie los obreros irán, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor con la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán. Los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán. Lo que quieren los proletarios es que sus derechos valgan. Tenemos que ser los obreros, los que tienen el porvenir. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor con la internacional. No más salvadores de obreros, ni burgueses que opriman más, que nosotros mismos haremos nuestra propia redención. El hombre es hermano, fuera la desigualdad. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor con la internacional. Camaradas presentes, los campesinos, los obreros, los obreros, ¡dictadura! Continuamos con este bloque de exponentes del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Puerta Internacional. La necesidad del Partido Mundial bajo la Revolución Socialista, expone el camarada Atilio de Brasil. Camaradas, Bien. ¿está me oyendo? Sí. Ya tenemos acá en Adelante, pantalla está bien. el camarada Atilio de Brasil. Sí. Esta noche tiene una importancia muy grande para el POR de Bolivia y para el Comité de Enlace. 86 años de existencia del POR es una vida muy longa, muy rica y que tiene una importancia muy grande para el proletariado mundial. El POR, estos 86 años, se colocó bajo la bandera del marxismo, leninismo, trotskismo. Y por esto es un partido que tiene sus raíces en el internacionalismo proletario, en el internacionalismo marxista, leninista y trotskista. Esto definió toda la trayectoria del POR de Bolivia. Y nosotros hoy estamos perante una crisis profunda de dirección mundial. Crisis esta que se debe mucho a la desintegración de la Cuarta Internacional bajo el revisionismo del trotskismo. Y el POR se sustentó, se mantuvo como un pilar
de la Cuarta Internacional. Y por mucho tiempo aislado, solo y mucho atacado por los revisionistas, por los pablistas, por los mandelistas, por los morenistas. Un ataque injusto, un ataque que sirvió para aislar las ideas del POR, porque no hay como reconstruir la Cuarta Internacional, que se desintegró en los años 50 y 60, a no ser estudiando, analizando y asimilando la experiencia del trotskismo en Bolivia. El trotskismo en Bolivia ciertamente tiene sus particularidades, porque expresó las particularidades de la revolución en Bolivia. Un país atrasado, un país de economía combinada y que tiene profundos problemas nacionales y que solamente la revolución proletaria puede solucionar las tareas democráticas, como señaló Trotsky para los países de la América Latina. El programa proletario obligatoriamente tiene que responder a las tareas democráticas de la independencia nacional, de la revolución agraria, de la unidad nacional, de la industrialización del país. Y esto solo es posible por la revolución proletaria. Y el POR tiene un programa esencialmente voltado para la revolución proletaria en su país como parte de la revolución mundial. Y esto marca sus escritos de Guillermo Lora, marca su abundante obra. Y este percurso llevó el POR a construir o Comitê de Enlace para a Reconstrução da Quarta Internacional. E isto com sessões muito débeis, como a de Brasil, e de Argentina e de Chile. Pero não mediu esforços, Guillermo não mediu esforços para que nuestras sesiones se fortalecessem. E fortaleciendo el comité de enlace, se podría proyectar, impulsionar las conquistas del POR de Bolivia en América Latina, primeramente, y probablemente en todo el mundo. Y esta tarea de divulgar, de propagandear, de agitar, de estudiar las conquistas del pueblo boliviano fue negada, fue combatida por los revisionistas, que hoy todos ellos están inmersos en una crisis profunda, divididos en inúmeras corrientes centristas, cada una procurando construir su agrupamiento aparte, no pudiendo poner en pie la Cuarta Internacional por este camino. Entonces tiene una importancia singular y especial el POR de Bolivia. Y precisamente en este momento de gran dificultad, cuando el capitalismo se desintegra y la pandemia desmascaró las leyes de apodrecimiento del capitalismo, cuando se nota claramente que los monopolios, los gobiernos no tienen cómo proteger a las masas. Y nos falta el Partido Mundial para orientar la acción mundial del proletariado. Entonces, la lucha del POR por el internacionalismo
ahora tiene una proyección mayor. Esta proyección depende mucho del fortalecimiento del comité de enlace. En los escritos de Guillermo, no solo rechazando las calumnias de los adversarios, de los reformistas y de los revisionistas del trotskismo sobre lo que se pasó en la Revolución de 52. Piedra por piedra, Guillermo desmontó las calumnias. Y ahora tenemos una situación muy favorable a esta lucha del pueblo de Bolivia como expresión de la lucha del proletariado mundial. Entonces creo que el comité de enlace puede saudar los 86 años del pueblo de Bolivia sob la bandera del marxismo, leninismo, trotskismo, sob la bandera de reconstrucción del Partido Mundial de Revolución Socialista, que tiene sus sesiones aplicando el programa de transición en las particularidades de sus países, que tiene sus sesiones penetradas en el proletariado, y que sea un Partido Mundial de Revolución Socialista regido pelo centralismo democrático, que constituyamos una dirección internacional del proletariado, siguiendo las experiencias de las internacionales. Y el pueblo de Bolivia se dedicó mucho, por medio del trabajo de Guillermo, de hacer un levantamiento completo, preciso, de la experiencia de las internacionales. Entonces, en ese sentido, baseando en la experiencia de las internacionales, yo doy un viva a 86 años del pueblo de Bolivia. ¡Viva el pueblo de Bolivia! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! 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 ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! Deben reactivar el audio de La Paz, por favor. Muy buenas noches, compañeros, camaradas. Es para nosotros un grato honor ser parte de los 89 años de nuestro homenaje a nuestro glorioso Partido Revolucionario. Puño Rojo se constituye en la voz contestataria musical de nuestra organización. Y queremos hacer a todos y cada uno de ustedes, en el lugar donde nos ven, en el lugar donde nos escuchan, esta canción, para todos ustedes, la consigna. Hermano, dame tu mano, unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos, unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que no su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra proletaria contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra proletaria contra el opresor. ¿Cuál es la
compañeros, vamos en cuello. ¿Cuál es la respuesta revolucionaria? ¡Al poder! ¡Que viva! Hermano, dame tu mano, Dios mío, queremos mirar a de la victoria, trayectoria de la libertad, hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos, unidos lograremos y unidos lograremos llegar al final. Y a nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra proletaria contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra proletaria contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? Dictadura proletaria. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? Dictadura proletaria. Otra vez, compañeros. ¿Cuál es la respuesta revolucionaria? ¡Los obreros! ¡Al poder! ¡Los campesinos! ¡Al poder! ¡Los burgueses que el marxismo corrompen mi patria! ¡Perdón! ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Viva! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la luz es dura! ¡Prevaleceremos! Continuamos en esta noche. Situación política de Latinoamérica, el ascenso de las masas y el papel del Comité de Enlace por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Expone el camarada Ramón Basto, de Argentina. Buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Es un gran honor para mí estar presente en este acto, nada menos que en el aniversario 86 del pueblo boliviano. Este acto se da en un momento muy especial. Como recién señalaba Tilio, estamos atravesando una tragedia. La humanidad está atravesando una verdadera tragedia, tal vez la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Y Latinoamérica es la región más afectada, con casi 1.300.000 muertos por la pandemia. Pero el horror no se detiene en los resultados de la pandemia. La pandemia ha dejado al desnudo el desastre de los sistemas públicos de salud, el avance de la privatización, pero también las precarias condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los oprimidos. Como veníamos diciendo, el virus no atacó a todos por igual. Son aquellos sectores más vulnerables, los que viven en las peores condiciones, aquellos que no pudieron quedarse encerrados en sus casas, que no pudieron acatar el aislamiento, aquellos que padecen el hambre, aquellos que padecen enfermedades,
esos son los más golpeados, los más afectados por el virus. Y no es solamente un problema sanitario. En un año la economía ha caído un 20% en toda Latinoamérica. Y esto se ha expresado en un crecimiento enorme de la pobreza y de la pobreza extrema en decenas y decenas de millones de trabajadores de Latinoamérica. Pero no solamente ha crecido la pobreza y la pobreza extrema, también crece el hambre en nuestra Latinoamérica. Los pobres, los hambrientos, los desocupados crecen por decenas de millones. Y esto deja al desnudo la incapacidad de todos los gobiernos, la incapacidad de la burguesía para poder atender la salud y las condiciones de vida de las masas. Esta es la conclusión más importante. Lo que estamos viendo es el rostro de la barbarie del capitalismo, de un capitalismo que se derrumba, que está en descomposición y no solamente no puede resolver los problemas de las masas, sino que los agrava. Es importante conocer la dimensión de la tragedia en todos los órdenes, en el orden sanitario, en la destrucción de los puestos de trabajo, en la precarización del trabajo y las condiciones de vida, porque esto nos va a dar una dimensión del desastre de los gobiernos y cómo avanza la descomposición capitalista. Pero más que nada nos da una idea de la magnitud de la traición de las direcciones políticas y sindicales, que han atado de pies y manos a los trabajadores para tomar en sus manos para responder con sus propios métodos y con su organización a semejante crisis que se está viviendo. Y en medio de la crisis no ha cedido la guerra comercial. La hemos vivido dramáticamente con el apoderamiento de las vacunas por parte de las grandes potencias y cómo las distribuyen con enormes condicionamientos. La burguesía y los gobiernos avanzaron en medio de la pandemia con reformas laborales, con el cierre de empresas, con rebajas salariales. La política de la burguesía y de sus gobiernos de descargar la crisis sobre las masas no se ha detenido. La pandemia es solamente un aspecto de la crisis, una crisis que había explotado en el 2007-2008 y que la burguesía mundial no ha podido resolver. En el peor momento para la vida y el trabajo de las masas, la burocracia sindical, las direcciones de los sindicatos, de las centrales sindicales en toda Latinoamérica, se han borrado, se han sumado a las políticas de los gobiernos. Han adoptado una política de no realizar asambleas, de no realizar movilizaciones, de no realizar huelgas, de quedarse cada uno en su casa. De esa forma, dejar hacer a los gobiernos y atar de pies y manos a los trabajadores. Esta es una política que calificamos de criminal por parte de la burocracia. Por eso es tan importante cómo las masas se han abierto camino, especialmente en estos 2 últimos años. Prácticamente no hay país de Latinoamérica que no se haya producido levantamientos populares, donde las masas, pasando por encima de sus direcciones, han acudido a la acción directa, a su propia organización, para enfrentar las políticas de los gobiernos. Y este es el problema de los problemas. Cómo este movimiento extraordinario de las masas, como el que hemos visto en Chile en el 2019, como el que hemos vivido en Ecuador en el 2019, en el levantamiento en Bolivia que provocó la renuncia de Evo Morales, en la actual rebelión en Colombia, que también se había potenciado en el 2019, el problema de los problemas es cómo encuentra la dirección revolucionaria. Muchos dicen, bueno, pero evidentemente sin dirección revolucionaria igualmente las masas protagonizan luchas de semanas y de meses, luchas radicalizadas que paralizan los países, que voltean los gobiernos, que acorralan a las fuerzas de seguridad, que se enfrentan cara a cara con la represión.
Sin embargo, el problema que aparece una y otra vez en todas estas movilizaciones es la ausencia de dirección revolucionaria, que plantee, que exprese conscientemente cuál es la perspectiva de esas luchas, que esas luchas solamente pueden coronar con la lucha por el poder, por tomar el poder, por instaurar un gobierno obrero campesino, por transformar ese levantamiento de masas en una verdadera revolución social. ¿Y qué papel tienen que jugar los revolucionarios en esos levantamientos? El papel que tienen que jugar los revolucionarios es ayudar a las masas a plantear cuál es el programa para desenvolver esa lucha revolucionaria, y que tiene que apuntar a terminar con la propiedad privada de los grandes medios de producción. Este problema central de los revolucionarios está ausente de toda la intervención. Ya no hablemos de los reformistas, sino también de los centristas. No está planteado el problema de que hay que terminar con los grandes medios de producción para poder desbloquear las fuerzas productivas. Este problema está ausente. La dirección revolucionaria tiene que ayudar en estos movimientos a plantear que el problema central que tiene la lucha política es que hay que terminar con la propiedad capitalista de los grandes medios de producción y transformarlos en propiedad social, transformarlos en propiedad colectiva, en propiedad de todos. Esto significa que hay que expropiar al gran capital, que hay que expropiar a los bancos, que hay que expropiar a los terratenientes. Esto significa que tenemos que desconocer la deuda externa, y también tenemos que plantear con toda claridad de que hay que combatir toda ilusión en la democracia. No es posible que haya democracia en nuestras semicolonias atrasadas. No es posible conquistar la democracia. Lo que la burguesía no pudo hacer en 150 o 200 años, no lo va a poder hacer ahora. No hay posibilidad de desarrollar o profundizar la democracia. Esta es una utopía reaccionaria. El camino para las masas para conquistar la democracia solamente es por la vía de la revolución social, conquistando el poder. Nosotros planteamos una y otra vez que la trampa en que cae el movimiento de masas al no contar con una dirección revolucionaria son las desviaciones hacia el electoralismo, hacia las constituyentes, hacia las elecciones. La imposibilidad de poder coronar su lucha con la toma del poder permite que puedan prevalecer las tendencias democratizantes y poder ser desviadas y divididos esos ascensos de masas. Ese es el mayor peligro. Por eso es tan importante la intervención de los revolucionarios para ayudar a las masas a terminar, a agotar las ilusiones democráticas, a confiar en sus propios métodos de lucha, a confiar en su propia organización y en que tienen que derribar el poder burgués para poder transformar la sociedad. Y el problema de los problemas, para terminar, es el problema de la dirección. Y en este sentido, la independencia política se concentra en la construcción de los partidos revolucionarios en nuestros países. Y como decía Tilio, el problema es que tenemos que tomar la experiencia del pueblo boliviano, la extraordinaria experiencia de 86 años de lucha coherente para construir sobre la base de esos principios, de ese programa, de esa estrategia, los partidos revolucionarios en cada uno de nuestros países. Porque el pueblo boliviano es el legítimo heredero del bolchevismo, de la Revolución Rusa, es su continuidad histórica, y ese es el partido que tenemos que construir en nuestros países con la tarea de poner en pie, de fortalecer la Cuarta Internacional. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la victoria. Hasta la victoria. A continuación, la situación política de Chile y palabras de salutación por el camarada Hugo, del país Los Andes. Es un privilegio, compañeros, estar en el 86 aniversario del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. Me cabe la responsabilidad de emitir un comunicado de lo que está ocurriendo en Chile, es decir, la situación política en Chile. Parto diciendo que en octubre del 2019, por el alza del pasaje del Metro de Santiago,
se levantan en contra los estudiantes secundarios, tomándose las estaciones de transporte, siendo la chispa que enciende la revolución popular, sin precedentes a lo largo del país, procurando una imprevista fuerza que descoloca a toda la politiquería burguesa, levantando un pliego de reivindicaciones que el Estado y gobierno estaban incapacitados de solucionar. Por lo que se abre una situación revolucionaria que desestabiliza el régimen político establecido en el andamiaje fascistoide del pinochetismo, que pone en alerta a todas las instituciones burguesas, en especial a los representantes políticos de gobierno, parlamento y partidos, desde la UDI al Frente Amplio. El estalinismo, sagaz y traicionero, espera el aceche, autoexcluyéndose del acuerdo firmado el 15 de noviembre, llamado Acuerdo por la Paz y No Violencia, con la política de estar con un pie en la calle y otra en el Parlamento. En esta instancia firmó lo acordado, pero como ley de la República y leyes represivas, con la denigrada abstención. A pesar de todas estas trampas que coloca el poder burgués, las masas permanecen en las calles, luchando por sus reivindicaciones inmediatas: trabajo, educación, salud, vivienda, pan y libertad. La consigna de Asamblea Constituyente, que algunos le agregan la partícula de soberana, es refutada por lo establecido en la reforma constitucional. Comillas, esta no puede atribuirse al ejercicio de soberanía ni asumir otras atribuciones que no hayan sido expresamente conferidas. Cierre de comillas. Se limitó a la Convención Constituyente y sus representantes elegidos se apellidan convencionales, indicando que no se estará redactando una nueva constitución, sino una reforma a la constitución que origina ya la dictadura de gobiernos civiles. Asevera que su misión no es gobernar ni legislar, atribuciones consagradas al gobierno y Congreso. Además de esta convención, será inaugurada el 4 de julio, bajo la presidencia de la Secretaria de Justicia del Servicio Electoral. Camarada Hugo, no se olvide que tiene solo 5 minutos para su salutación. Ya. Entonces, las propuestas de gobierno y los distintos candidatos a la presidencia de la República son miserables. El candidato del Partido Comunista de Chile asegura: acá no habrá olas estatizadoras, ni de expropiación, ni la tesis de pensionar el sistema. Lo que funciona bien será bien, seguirá funcionando, y lo que no, lo cambiaremos radicalmente. El comité constructor del Partido Obrero Revolucionario, ¿no es cierto?, de Chile, seguirá trabajando en el país con la finalidad de construir el Partido Revolucionario del Proletariado y que acaudille a toda la nación oprimida por el imperialismo y cumplir la estratégica de tomar el poder y terminar con el capitalismo. Esta es una tarea titánica y de largo aliento, sacrificio y consecuencia revolucionaria, que debe seguir el camino del camarada Guillermo Lora, que nos ha legado un impresionante arsenal teórico revolucionario, dedicado al mundo proletario y a todos los oprimidos latinoamericanos del mundo.
colocado en la tribuna de los grandes pensadores del socialismo científico, que hoy es asimilado por el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, representando como partido único de la Revolución Mundial, como única corriente internacional que mantiene en alto la estrategia revolucionaria proletaria contraria al reformismo y conciliación de clases. ¡Vivan los 86 años del POR boliviano! ¡Viva el CERCI! Camarada Guillermo Lora, nosotros los obreros seguiremos asimilando y sistematizando tu extenso y profundo legado. ¡Viva la revolución y dictadura proletaria! Gracias, camarada. En la plataforma virtual, con la incomparable voz de Gerardo Arias, el grupo de alianza Ayuntasuy representa la cueca potosina. Tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, San Miguelito Potosí. Casona de mis mayores, San Miguelito Potosí. Venas de estando entecer, y en tus hijos del día, la sangre de tus fieles, sangre de vida mi familia. La sangre de tus fieles, sangre de vida mi familia. Tienes oro, tienes flor, tienes todo lo que quieres, hasta los indiferentes, ay, se inclinan reverencia. Hasta los indiferentes, ay, se inclinan reverencia. La 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 casona de mis mayores, ay, mi querido Potosí. Esta banda, el ancho de banda está bajando. Con cariño para mí. Tienes oro, tienes flor, tienes todo lo que quieres, hasta los indiferentes, ay, se inclinan reverentes. Hasta los indiferentes, ay, se inclinan reverentes. La 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 la. Casona de mis mayores, ay, mi querido Potosí.
Bien, decíamos que estamos recordando 86 años de fundación del Partido Obrero Revolucionario, unidad de los explotados bajo un pliego nacional. El programa del POR expone el camarada Miguel Lora. Camaradas, amigos y simpatizantes del POR, camaradas que nos acompañan, representantes del Brasil, la Argentina y Chile. Camaradas, nosotros queremos dejar énfasis en lo siguiente. La historia del POR no es otra cosa que la historia de la construcción de su programa. Esta historia resume la concepción marxista-leninista-trotskista de que el Partido Revolucionario es el programa que encarna los objetivos estratégicos de la clase revolucionaria. La dictadura del proletariado, que en Bolivia se ha popularizado como el gobierno obrero campesino, y que los revisionistas del trotskismo, aquellos que han capitulado frente al foquismo, a la impostura del socialismo del siglo XXI y al democratismo burgués, se empeñan en ocultar y borrar de sus documentos programáticos. El POR se funda en junio de 1935 en Córdoba, Argentina, tomando como base el documento titulado Apuntes para la elaboración de la tesis política del POR, preparado anticipadamente por José Aguirre Gainsbourg. Este documento sienta las bases programáticas del partido que en lo esencial conserva su actualidad en el programa actual trotskista boliviano. Señala que la condición para la revolución es que el proletariado se organice en su propio partido político. La necesidad de que la clase revolucionaria y los sindicatos marchen independientes del Estado feudal burgués, de sus expresiones políticas y del imperialismo. Que el proletariado se convierta en la dirección política de toda la nación oprimida, recuperando la tradición de los postulados de la izquierda de la época, plantea la nacionalización de las minas, de los ferrocarriles, de la banca y otras reivindicaciones. José Aguirre Gainsbourg comprende que para construir el programa del partido es indispensable la acción de la organización en el seno de las masas. En ese sentido realiza un febril trabajo en el seno de las organizaciones obreras y se empeña por unificar a los grupos de izquierda a la luz de la ideología marxista. El trabajo fue truncado con su muerte prematura el 23 de octubre de 1938. La primera escisión del POR, muy importante para reivindicar el carácter bolchevique de su organización, se produce frente al marofismo, que concibe la organización como una montonera laxa, sin fronteras y sin programa, con la única finalidad de catapultar a su caudillo de fulgurante prestigio político como rebelde frente a la feudal burguesía y el imperialismo. El POR nació en el extranjero y aislado de las masas por la brutal persecución militarista al fragor de la guerra del Chaco, pagó el precio del ostracismo por oponerse a la sangría de dos pueblos oprimidos por los intereses imperialistas con la finalidad de controlar el petróleo del Chaco. Este aislamiento condenó al partido a tener una vida larvaria por casi una década, encarnada en una dirección conformada por un grupo de intelectuales
que sobrevivió enclaustrada en el Valle Cochabambino. Es la segunda generación del POR, desde el Comité Regional de la Paz, que comprende la necesidad de penetrar en el sector más avanzado del proletariado, el movimiento minero, que fue influenciado desde la primera década del siglo XX por corrientes marxistas, cuyos activistas como Guillermo Gamarra participaron en la organización de los sindicatos en la ciudad minera de Ucía. Este trabajo audaz, encabezado por Guillermo Lora, que ya fungía el cargo de secretario general del partido, tiene proyecciones insospechadas. En noviembre del año 1946, después de la caída del gobierno de Villarroel, se instala el Congreso Minero de Pulacayo. A este memorable congreso, la delegación de Yayagua presenta una tesis política redactada por Lora y previamente aprobada por el Sindicato Minero de Yayagua, posteriormente reconocida como la tesis de Pulacayo, documento que va a marcar a fuego las luchas sociales de este país. Esta tesis está concebida a la luz del programa de transición redactado por León Trotsky para la fundación de la Cuarta Internacional. La tesis de Pulacayo constituye un avance programático del proletariado boliviano. Caracteriza a Bolivia como país capitalista atrasado de economía combinada. Señala que Bolivia es parte integrante de la economía mundial. Caracteriza a las clases sociales del país mostrando sus proyecciones y sus limitaciones políticas. Caracteriza al proletariado como la clase revolucionaria por excelencia, por el lugar que ocupa en el proceso de la producción capitalista. Postula que solo esta clase tiene la posibilidad de consumar la revolución social a la cabeza de la nación oprimida. Plantea la independencia política de sus organizaciones en la medida en que la clase pueda desarrollar su propia política frente al Estado feudal burgués, a sus expresiones políticas y al imperialismo. Llama a los trabajadores a desarrollar sus propios métodos de lucha basados en la acción directa contra el legalismo, el electoralismo burgués. Durante el sexenio, hasta la revolución del 52, las masas en ascenso enarbolan las banderas de Pulacayo y en las jornadas de abril salen a las calles derrotando al viejo ejército burgués. Exigen al gobierno movimentista el cumplimiento de los postulados de Pulacayo y lo que hace es vaciar su contenido revolucionario. Lora, en el libro La Revolución Boliviana, hace un análisis de las limitaciones del nacionalismo de contenido burgués y termina adulterando las grandes consignas como la nacionalización de minas, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa, etc. Durante el sexenio rosquero y después de la Revolución de Abril, el programa del POR se enriquece en el debate frontal con el estalinismo, que en esa época está representado por el Partido de Izquierda Revolucionaria, PIR, y contra el nacionalismo de contenido burgués, representado por el MNR. El programa, en su elaboración, da un salto descomunal al superar teóricamente estas expresiones reformistas y reaccionarias. Arma al partido para soportar la poderosa presión del nacionalismo y dejar en el camino a los desviacionistas que surgen al interior del partido. Las conclusiones teóricas del partido son confirmadas por el rápido viraje de los gobiernos nacionalistas buscando al amparo a la sombra de la empresa nacional y del imperialismo frente a la presión cada vez más creciente de las masas que constatan en carne propia el carácter burgués del gobierno nacionalista que debuta como furiosamente antiimperialista y después de 4 años
se transforma en el instrumento dócil del Departamento de Estado. A esta altura, el programa del POR enriquecido señala con absoluta claridad de que en los países atrasados como Bolivia no es ya posible el desarrollo capitalista, ya no es posible la solución de las tareas democráticas pendientes. Solo esto será posible si el proletariado toma en sus manos el control del país con su propio gobierno, un gobierno basado en la destrucción de la gran propiedad privada de los medios de producción. Este proletariado, a la cabeza del país, tiene la posibilidad de cumplir las tareas democráticas no cumplidas por la burguesía y paralelamente plantear su transformación en tareas socialistas. Este es el planteamiento básico que el programa del POR plantea. Este es el planteamiento básico que diferencia al Partido Revolucionario de las otras expresiones políticas de la clase media, de las expresiones políticas del nacionalismo revolucionario. Los primeros plantean, en esta época, en los años de 1954-55, se produce la ruptura con el pablismo y el entrismo. Los primeros plantean la posibilidad de sustituir al partido con el sindicato. Su planteamiento central, repitiendo la experiencia rusa de los soviets al poder, ellos mecánicamente lanzan la consigna de la COP al poder, sin tomar en cuenta que esta organización obrera ya había caído atrapada por el gobierno del MNR a través de la burocracia leginista. Los segundos, los centristas, plantean abiertamente la necesidad de adoptar la táctica del entrismo al partido de gobierno para que desde dentro, con el apoyo de las masas movilizadas, se pueda cambiar la naturaleza de clase de este partido y por este camino viabilizar el cumplimiento de las consignas básicas de la tesis de Pulacayo. Estas dos corrientes desviacionistas y oportunistas prácticamente han desaparecido y el rico debate librado con ellos ha significado la confirmación de la justeza de la posición ortodoxa del POR, una posición marx-leninista trotskista. El proletariado boliviano vive un largo periodo de ascenso entre los primeros años de la década de los 40 hasta la Asamblea Popular del año 1971. Es en este periodo que el partido logra entroncarse en el sector más avanzado del proletariado boliviano, el minero. Sin duda, la Asamblea Popular es el punto más alto al que ha llegado el proletariado en su ascenso. Las bases constitutivas de este verdadero soviet americano, que resume prácticamente toda la experiencia del proletariado boliviano, fueron presentados por el POR. Al fragor de las movilizaciones callejeras, permitió al trotskismo boliviano derrotar ideológicamente a las expresiones políticas del estalinismo y a los reformistas nacionalistas, y logró aparecer como la expresión política del proletariado. Solo el golpe de Estado preventivo dirigido por el gorila Banzer en medio del Plan Cóndor organizado y dirigido desde el Pentágono norteamericano pudo impedir la consumación de la toma del poder para instaurar el primer gobierno obrero campesino en América Latina. 3 décadas de ascenso con avances y depresiones, luchando frontalmente contra los gobiernos feudal burgueses y nacionalistas, y el partido jugando el papel importante de ayudar a la clase a abreviar el camino de sus experiencias. En este periodo el partido hizo un balance de las frustraciones de la experiencia de los gobiernos nacionalistas y de su proyección gorila de Barrientos y Obando. También surgió la necesidad de debatir con el foquismo, que se enseñoreó
en los sectores de la juventud de la clase media desesperada, sobre todo de las universidades. Se puso al desnudo que esta deformación es una corriente antimarxista que pretende sustituir a la clase revolucionaria por un puñado de aventureros desesperados y que van a terminar en el redil democratizante, como ha sucedido después, en la década de los 80 y 90, en todas partes del continente. Después de la derrota de 1971, el proletariado no logra reponerse hasta ahora. El partido se ve obligado a trabajar en el seno de los sectores radicalizados de la clase media, en las universidades y en el magisterio. Mantienen alto el programa revolucionario. Las masas en este periodo se baten en retirada, tratando de defender desesperadamente sus conquistas sociales, económicas y políticas sistemáticamente destruidas por los gobiernos reaccionarios de la época. Es en este periodo que el POR sufre la estocada criminal de parte del gorilismo barrientista. Dos de sus exponentes más esclarecidos en el movimiento obrero fueron asesinados a mansalva y cobardemente. César Lora, el año 1965, y Isaac Camacho, el año 1967. La clase obrera sufre su golpe definitivo el año 1985 durante los gobiernos neoliberales dirigidos por los gobiernos neoliberales Paz Estenssoro y Sánchez de Lozada, que terminan destruyendo las empresas estatales, entregando los recursos naturales a las transnacionales imperialistas. La relocalización de las minas y la flexibilización laboral en las empresas fabriles paralizan totalmente a la clase revolucionaria. En estos últimos 50 años de derrota de la clase obrera, el POR ha librado batallas teóricas importantes que han enriquecido su programa. Frente al surgimiento de corrientes tercermundistas en el seno de la Iglesia, ha señalado que si los sacerdotes rebeldes no dejan la sotana, el dogma religioso, y se suman al partido revolucionario, abrazando el marxismo como método de interpretación de la realidad, el movimiento clerical no tiene porvenir. No cabe duda que el partido ha dejado huellas muy profundas en el sector del clero, ganados por la lucha de clases. Y saludamos desde este homenaje al POR a muchos sacerdotes que se han sumado íntegros a las luchas revolucionarias del proletariado y se han identificado con el trotskismo boliviano sin claudicar frente a la jerarquía de la Iglesia. Frente al problema del armamento de las masas, ha desarrollado la teoría de que las armas que van a usar los proletarios en el momento de la insurrección están en los cuarteles. Ha señalado la necesidad de hacer un trabajo político en el seno de la tropa, de los clases y oficiales del ejército y la policía, con la finalidad de formar cuadros revolucionarios que en el momento de la insurrección, abrirán las puertas de los cuarteles para armar a los explotados. De hecho, ha demostrado que es posible hacer este trabajo creando corrientes importantes en el seno del ejército. Desde el trabajo en las universidades y en el magisterio, ha cumplido una de las tareas más importantes: plantar las banderas sobre la educación desde la perspectiva marxista, leninista y trotskista. En esa perspectiva, ha combatido duramente las últimas reformas educativas, la primera planteada por el Banco Mundial y la última indigenista,
planteada por el gobierno del MAS. Durante las 3 últimas décadas ha sobrevivido en los sectores de la clase media como el único referente marx-leninista trotskista, mientras que el conjunto de la izquierda reformista prácticamente ha desaparecido, diluyéndose en la experiencia de los gobiernos masistas, una versión del reaccionario postmodernismo en Bolivia. A pesar de que el proletariado no logra reponerse de su derrota histórica y deambula sin brújula, colaborando con los gobiernos reformistas, el POR está vivo como el depositario de las experiencias del proletariado boliviano y como el depositario del programa revolucionario, celosamente conservado y desarrollado como una coraza para resistir a la presión negativa de las otras clases sociales. Está consciente de que la revolución solo podrá darse cuando el proletariado se ponga como la dirección política del conjunto de la nación oprimida y trabaja de manera incansable para que la clase retorne a su rica tradición revolucionaria. Rendimos homenaje a esos camaradas de nervios de acero, a esos cerebros puestos al servicio de la teoría revolucionaria que ya no están entre nosotros. Viva Guillermo Lora, Agar Peñaranda, César Lora, Isaac Camacho, Eduardo Mendizábal, Julio César Aguilar, Héctor Sánchez, Ángel Capari y toda una generación de combatientes mineros trotskistas que se van extinguiendo físicamente bajo la sombra tutelar de estos camaradas del POR. Ahora planta firme la bandera de la revolución boliviana como la única vía posible para sepultar al imperialismo putrefacto, para consolidar la dictadura del proletariado. Estos días tan difíciles, el POR sigue siendo la referencia. El POR es el centro del debate con toda esa calaña que ha traicionado al programa revolucionario. Todos aquellos que en el pasado se reclamaron de las banderas del proletariado, ahora sirvientes dóciles, sirvientes espurios del MAS que se hunde todos los días en Bolivia. Muchas gracias. Con las palabras del camarada Miguel Lora. Volvemos con Puño Rojo, quienes interpretan de su amplio repertorio musical un tema que han elegido precisamente para la ocasión. Ellos nos dirán el título. Adelante. En este homenaje queremos rendir a todos los compañeros luchadores, a aquellos que también aún están en nuestra línea, y queremos dedicar esta canción de todo corazón a todos ustedes, a todos los compañeros camaradas. Puño Rojo, presente en los 89 años del Partido Obrero Revolucionario. Conquistaremos justicia con la lucha de las masas, junto a obreros y campesinos, por la dictadura proletaria. Un camarada muerto, asesinado en San Pedro. Un camarada muerto, asesinado en San Pedro. Este ha sido César Lora, asesinado en San Pedro. Ese ha sido César Lora, asesinado en San Pedro. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Para el minero tratan de aplastarlo, capitalistas sin vergüenza. Para el minero tratan de aplastarlo, capitalistas sin vergüenza. Ese amor
aunque no quieran los gorilas, esta muerte vengaremos. Aunque no quieran los gorilas, esta muerte vengaremos. Esa muerte vengaremos, ponemos y enramamos. Aunque no quieran los gorilas, esa muerte vengaremos. Aunque no quieran los gorilas, esa muerte vengaremos. Conquistaremos justicia con la lucha de las masas. Conquistaremos justicia con la lucha de las masas. Si se oponen los burgueses, dinamita meteremos. Si se oponen los burgueses, dinamita meteremos. Esa muerte vengaremos, con el fusil en la mano. Aunque no quieran los gorilas, esa muerte vengaremos. Aunque no quieran los gorilas, esa muerte vengaremos. Esa muerte vengaremos, con el fusil en la mano. Aunque no quieran los gorilas, esa muerte vengaremos. Aunque no quieran los gorilas, esa muerte vengaremos. Julio Roca, el liderito. Perspectivas de la situación política actual en Bolivia, expone el camarada Alfonso Vera. Camaradas, amigos, simpatizantes, camaradas del Brasil, de la Argentina, de Chile, que siguen este acto que se desarrolla en condiciones particulares por este problema de la pandemia. Sin embargo, hemos seleccionado a algunos camaradas para que puedan asistir a este auditorio. Y tenemos la necesidad de cumplir con los tiempos programados porque se han establecido restricciones de movimiento, por lo que no podemos permanecer demasiado tiempo. Yo quisiera empezar mi participación haciendo un homenaje a un camarada que hace un par de días ha fallecido desgraciadamente con la enfermedad del COVID. Este camarada se acercó al partido en las jornadas de octubre del 2003. Es de origen campesino, su familia es tocalera de los Yunques. Rápidamente se asimiló al programa las ideas del partido. Fue estudiante en la Universidad del Alta. Dirigió al núcleo urista en esa universidad. Se realizó como ingeniero. Llegó a ser director de su carrera y desde allí como director siguió defendiendo los principios y los derechos de los estudiantes. Le costó eso que lo aparten de la universidad, los masistas.
pero su lucha permanente, como miembro vivía en la ciudad del Alto, intervino en los comités zonales, fue dirigente allá, y su última actividad fue presentar y lograr que se aprobara en el Congreso de la FEJUVE del Alto un documento redactado por nosotros en el cual esa organización rompe con el masismo, denunciándolo como un movimiento de traidores. Y este camarada, con su último aliento, pidió a su esposa una sola cosa: que coloquen en su tumba la bandera del POR. Ese es el temple de los poristas. Así somos. Somos fieles a nuestro programa. Nuestra fidelidad, nuestra convicción no se arregla ni ante la muerte, porque somos miembros de un partido programa, un partido que no es cuya fortaleza del militante se asienta en la convicción que nos da la realidad al confirmar cada día la validez de nuestro programa. Eso que el camarada Miguel hace un rato explicaba. En un país atrasado como el nuestro, ya no existen posibilidades de lograr el desarrollo del país, de liberarnos de la opresión imperialista, de sacudirnos de esa clase parasitaria que es la burguesía nacional. Esa clase que no tiene posibilidad alguna de resolver los grandes y los pequeños problemas del país, de resolver el hambre y la miseria que agobia a las mayorías. Solamente la acción revolucionaria de las masas dirigidos por la clase obrera, esa minoritaria clase obrera que es minoritaria por el atraso nacional, porque el país no ha conocido un desarrollo industrial. Ese proletariado ligado al sector de la economía que se ha incorporado a la economía mundial por el interés externo del capital financiero de venir a explotar aquellas materias primas que necesita. Y para acabar con este sistema, hay que acabar con lo que es su fundamento material. Y ese fundamento material es la propiedad privada. Y destruir la propiedad privada para sustituirla ¿por qué? Por otra forma de propiedad, la propiedad social. Y eso va a ser el socialismo. Socialismo es eso. Una nueva sociedad donde no hay propietarios privados de los grandes medios de producción. En este sentido, solo la clase obrera, por su condición, porque es la clase que trabaja y no tiene ninguna forma de propiedad, es capaz de llevar y dirigir la rebelión de los hambrientos hasta sus últimas consecuencias, hasta echar del poder, no a uno u otro gobierno, a la clase burguesa en su conjunto, expulsarla del poder y expulsar del país al imperialismo que nos roba, que nos explota. Por eso, y este planteamiento es el POR, este planteamiento de nuestro programa se confirma plenamente en la práctica. Y el POR, por eso, en la firmeza que tiene en la defensa del programa revolucionario, ha marcado a fuego el desarrollo político de este país. Desde la tesis de Pulacayo, donde los mineros lanzan al conjunto del país su famosa tesis, señalando precisamente eso, que el objetivo estratégico de la lucha del pueblo boliviano debe ser la estructuración de la dictadura proletaria, es decir, el gobierno de obreros, campesinos, de todos los explotados
dirigidos políticamente por la clase obrera. Bajo esa bandera, el proletariado boliviano luchó hasta llegar en su punto más culminante a la Asamblea Popular. Como ha señalado el camarada Miguel, fue cortada por el golpe de Banzer. Pero esa clase obrera resistió. Pero la lucha de los oprimidos, de los explotados, por recuperar sus libertades democráticas, fue desfigurada por la izquierda. Esa izquierda cobarde, esa izquierda reformista, esa izquierda que habla de socialismo, pero trabaja por mantener el capitalismo. Hacia el planteamiento de que para evitar los peligros de los gobiernos militares, de las dictaduras, etc., había que desarrollar una poderosa y pujante democracia. ¿Qué democracia? Democracia burguesa. Dijimos entonces que ese no era el camino, que no había posibilidades en las condiciones del país que florezca una democracia burguesa. Y la realidad nos ha dado toda la razón. En democracia, el tirano de ayer, Banzer Suárez, se pudo lavar la cara para convertirse en presidente constitucional. En democracia, su compinche del golpe del 71, Víctor Paz Estenssoro, salió de la tumba de los políticos agotados para, en su gobierno, relocalizar al movimiento obrero y dispersar al núcleo más importante, más consciente de la clase obrera. Y como ha señalado el candidato Miguel Soldado, esto representó un tremendo retroceso de la vanguardia política minera, de la cual hasta ahora no logra superar. El trabajo del partido ha sido alertar a los explotados y a la clase obrera sobre los caminos cerrados a los que fue arrastrado. Pero además se demostró aquel que decía el pobre. No sirve para nada. Difícilmente puede disimular su condición de dictadura burguesa. Y las masas han comprendido la ilusión en que una democracia burguesa podía desarrollarse, se acabó, salió definitivamente de la mente de los trabajadores, de los explotados y de los artistas. Pero ocurre entonces eso. Cuando estas masas, cansadas de tanta opresión burguesa, de la farsa de esa democracia burguesa, se rebelan y echan el poder a Sánchez de Lozada. Pero, como está ausente la clase obrera, no encuentran una salida revolucionaria. Y es ahí donde surge este fenómeno del macizo, o de la figura de Evo Morales. En realidad las masas inventan a Evo Morales, con el argumento iluso de que por su condición campesina e indígena, encumbrarlo en el poder era ya establecer un gobierno finalmente, después de 500 años de opresión, que sea expresión de los intereses de este pueblo mayoritariamente indígena. En este país los oprimidos son todos indígenas, obreros, campesinos, gremiales, transportistas, todos son violentos y todos soportan el racismo de la clase dominante. Inventan el moral, le dan cualidades revolucionarias que nunca tuvo. ¿Y por qué decir que nunca tuvo? Porque desde un principio el MAS y Evo Morales particularmente dijeron una cosa que es fundamental: somos respetuosos de la propiedad en todas sus formas, de la gran propiedad que es la burguesa, de la mediana, de la pequeña, de la comunitaria, etcétera, etcétera. El POR señaló en ese momento
que el destino del MAS era acabar desarrollando política burguesa. Y eso fue desde el principio. El primer acto de Evo Morales fue recurrir a los empresarios para decirles: yo soy garantía de estabilidad social. Por eso tienen que apoyar. Y aquel que desde el POR se ha confirmado totalmente. El MAS ha acabado desarrollando política burguesa proimperialista del brazo de sus socios transnacionales y en abrazos con la burguesía nacional, con los terratenientes del Oriente. Ese proceso ha durado 14 años. Ahora las masas saben por experiencia que el MAS no es lo que ellas creyeron que era. Y por eso lo han votado. Pero esa rebelión que se ha dado fue una rebelión fundamentalmente citadina, de la pequeña burguesía y de sus capas altas, que fueron las que aparecieron al final dirigiendo esto, porque el MAS les dio una bandera democrática con el programa del 29. ¿Qué hizo el POR en ese circunstancia? Salió a luchar para tratar de disputar la dirección de ese movimiento. No pudimos. Finalmente se impuso el sector más bárbaro fascista de la vieja derecha, que se encargó en el poder y muestra todos sus rostros racistas, además de corrupto, como es toda la burguesía y todos sus gobiernos y todos sus partidos, especialmente el MAS. Triunfante entró a la plaza con la cruz y la Biblia, como formas de reivindicar a la colonia contra los símbolos que el MAS demagógicamente introducido a título de que este es un país plurinacional, como que lo es. Por eso es que después en las elecciones vuelve a ganar, pero ese voto no es ya el MAS. Era un voto contra la vieja derecha sobre el reaccionario. Vivimos ese momento. El POR señala ahora que el MAS se ha agotado políticamente, porque ya nadie cree en él y en sus planteamientos, y por eso el MAS está en un proceso de agonía que se traduce en su crisis interna, y su muerte definitiva es solo cuestión de tiempo. Ahora que las masas han superado ese prejuicio, que era un obstáculo tremendo, se nos abre para nosotros, que somos los depositarios de toda la experiencia y tradición revolucionaria del proletariado boliviano, el llevar todos nuestros esfuerzos para ayudar a que el proletariado nuevamente retome sus banderas. Las condiciones en que se encuentra el país, la profunda crisis que está viviendo y que el gobierno del MAS no puede resolver, nos hace prever que en muy corto plazo las masas, como que ya está ocurriendo, van a ganar las calles, reclamando sus derechos más elementales, como es el derecho al trabajo, contra las expulsiones, contra los cierres de fábricas. Y en ese momento, si el proletariado no logra colocarse nuevamente a la cabeza de los hambrientos de este país, se corre el riesgo de que salga algún otro aborto burgués. Por eso es que para nosotros es fundamental entender que sin la participación y la acción revolucionaria del partido revolucionario, no hay posibilidad de que se materialice en este país una verdadera revolución. ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Que viva! Por eso, invitamos
a todos quienes nos están escuchando, a esos amigos, a esos simpatizantes, a integrarse a las filas de este partido, que ha dado un ejemplo a lo largo de toda su vida, de estos 86 años, de consecuencia, con el objetivo de liberar a este país de la miseria, de sacarlo de la tasa, de acabar de una vez por todas con la burguesía miserable que nos mantiene en esta condición, de sacar a este país a los buitres imperialistas que nos exprimen la sangre. Es ahora, compañeros, de ganar las calles, de dirigirnos a esta clase obrera, a todos los oprimidos de este país, que se levanten con sus propias banderas, recuperando su independencia política y sindical, para acabar con la miseria, con el hambre, con la vergüenza de una sociedad que ya no da más. Y si esto no ocurre, el destino es seguir viviendo en estas condiciones cada vez peores, mientras un puñado se hace muy rico, el resto de la población muere en el hambre, en la miseria, en el atraso, en la cultura, en el analfabetismo. ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Hasta la revolución! ¡Con el foro al socialismo! Gracias. Y después de esta amplia exposición sobre una perspectiva de la situación política actual de Bolivia, no podemos hacer otra cosa más que ponernos de pie y entonar las notas del himno al Partido Obrero Revolucionario. Escúchanos, compañero, este porqué de hablar sobre su programa obrero, ya luego se portará sus mejores luchadores, como César, como Isaac, derramamos sangre obrera para darnos libertad. Somos del Partido Obrero, de la historia escribirá, dictadura proletaria, los obreros al poder. Somos del Partido Obrero, de la historia escribirá, dictadura proletaria, los obreros al poder. Encarnamos a la lucha que la historia hace marchar, esta historia tan heroica a la que vamos a honrar, esa guerra de masacres de Catán y de San Juan, respondieron con las armas nuestra sed de libertad. Somos del Partido Obrero, de la historia escribirá, dictadura proletaria, los obreros al poder. Somos del Partido Obrero, de la historia escribirá, dictadura proletaria, los obreros al poder. Las ideas, nuestras armas, que al pueblo a levantar, se apoderan de su sangre, se hacen fuerza material, en profundos socavones, desde el campo a la ciudad, le
levantemos nuestro puño, viva la revolución. Somos el Partido Obrero, del que la historia escribirá. Dictadura proletaria, los obreros al poder. Somos el Partido Obrero, del que la historia escribirá. Dictadura proletaria, los obreros al poder. Somos el Partido Obrero, que la historia escribirá. Dictadura proletaria, viva la revolución, viva la revolución, viva la revolución. ¡Vivan los 76 años de lucha consecuente! ¿Cuál es la respuesta revolucionaria? ¡Dictadura proletaria! ¡Los obreros! ¡Al poder! ¡Los campesinos! ¡Al poder! ¡La derecha fascista y la derecha fascista! ¡Al poder! Socialismo es gobierno de obreros y campesinos, no de sirvientes de la burguesía y las transnacionales. Y de esta manera, cuando el reloj marca las 20:36, hemos concluido con este acto, recordando los 86 años de vida del Partido Obrero Revolucionario. Hemos transmitido a través de Facebook Live, Partido Obrero Revolucionario, la Red Nacional de Noticias Obreras RENO, por Santa Cruz, Kiosco del Viejo, La Chispa y nuestro agradecimiento para todas esas plataformas virtuales que se han unido a nosotros para poder llevar a Bolivia y al mundo entero esta transmisión. Muchas gracias, muy buenas noches.